Bien, comienza nuestro panel de conversación de cada mañana, Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Y nuestros panelistas invitados para hoy son Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno en la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, muy buenos días, Sebastián. Bienvenido. Más con Ignacio. Gracias por estar con nosotros. Ignacio Imas está aquí en el panel también, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación. ¿Cómo estás, Ignacio? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. También un gusto estar con Rodrigo. Gracias por acompañarnos. Sí. Además venían combinados con la camiseta. Estamos informados. Me llegó el memo. Los dos somos cruzados, así que todo bien esta semana. Todo bien, partió bien la semana entonces. Oye, para el gobierno quizás no ha partido tan bien esta semana, ya que lo dice Rodrigo sobre lo que está ocurriendo en materia de evaluación ciudadana fundamentalmente. Ha sido difícil el aterrizaje del gobierno a la moneda, la gestión del gobierno tiene evaluaciones no muy favorables, incluso dentro del propio oficialismo. Lo conversábamos recién con el senador Moreira, que pedía quizá un poco más de lealtad, no ocupo esa palabra, pero de las fuerzas oficialistas a propósito de dichas críticas. Pero en lo concreto es que la ciudadanía no está evaluando bien al gobierno del presidente Kast en este casi mes de mandato. Mara Cedini y Jorge Quiroz aparecen también entre los ministros peor evaluados. Me gustaría partir primero con la evaluación que tienen ustedes, Ignacio, sobre esta instalación y cómo has visto tú al gobierno en estas primeras semanas. Llama la atención que el gobierno, ¿cierto?, en menos de un mes destruyó, mejor dicho, sí, se autosaboteó, si se quiere, que en menos de un mes pasamos de tener un 58% de aprobación o superior al 50% de aprobación en una elección que ganaron de manera inapelable, que duda cabe, claro, a estar hoy día por bajo o cerca del 40%, un poquito más arriba de aprobación, y eso llama mucho la atención. Y también llama la atención una de las slides que sacó CADEM sobre el tema de cómo evalúa la perspectiva para futuro, donde en realidad después de varias semanas, sobre todo yo creo que en realidad en el envión después de que se electo Kast, la perspectiva negativa es bastante más... o sea, ahí como... Claro, la evaluación del país. Dice, ¿usted cree que el país va por buen camino o por mal camino? 52% cree que vamos por mal camino, un 40% por un buen camino. Hay una diferencia de 12 puntos, pero es un salto muy notorio además en un par de semanas. Y bueno, lo que tiene que ver con la instalación misma, ha sido una instalación lenta. No hay va a negar de que se encontraron con el tema de la guerra en Medio Oriente, y esa guerra, por supuesto, que trajo consigo tomar una decisión. A mi juicio, una decisión que en realidad es bastante ortodoxa en términos económicos. Yo creo que ahí estuvo mal, pero claro, bajo la justificación de la cuestión económica, quisieron explicárnosla. Yo creo que en realidad se explicó mal. Ahí Quiroz, el ministro Quiroz, tuvo que dar la mala noticia y probablemente por eso su desaprobación. Pero claro, la situación de la ministra Cedini es lo más complicado, porque finalmente es una persona que tiene que generar certezas, confianza, y eso está completamente roto. Y además las performances que ha tenido la ministra Cedini han sido bastante malas, si se quiere, y al final del día el rol que ella cumple, ahí está bastante al debe. Es cierto. Rodrigo, ¿cómo ves tú este proceso de instalación? Yo lo veo, la verdad, que natural. O sea, es raro que un gobierno que haya tenido que tomar a las 2 semanas de instalación una decisión desde el punto de vista económico tan brutal como el alza en el precio de la gasolina y del diésel, de la magnitud de lo que vimos hace un poquito más de una semana, no tenga el impacto que ha tenido en las encuestas de medición de aprobación ciudadana. O sea, yo incluso creo que un 42%, que es lo que 42, 43%, que es lo que vimos el fin de semana entre CADEM y Criteria, yo estaría celebrando con champaña en la moneda, porque la verdad que no es un mal escenario. Yo creo que no es un mal escenario, o sea, porque no hay nada peor para un gobierno que tomar una medida que golpee el bolsillo de las personas. Y esta, sin duda, que golpea de manera brutal. Venimos conversando con Ignacio lo que cuesta ahora llenar el estanque de benzina. Sí, o sea, claro, se nota. O sea, y se nota demasiado. Entonces, no encuentro que es muy natural. Ahora, podemos discutir, ¿era el minuto para tomarla? ¿Habían otras medidas? Eso es otro tema más técnico, pero aquí el gobierno optó por un camino duro económicamente, dada una serie de condiciones, sobre todo, particularmente el arcas fiscales que estaban muy estrechas, y la verdad que nadie se puede sorprender, y tampoco nadie se puede sorprender con que el ministro, efectivamente, como dice Ignacio, que dio a conocer esta medida, y la ministra que está encomendada a seguir comentando esta medida, sean los que tengan peor evaluación por parte de la ciudadanía. A nadie le gusta ser, en el fondo, el vocero de malas noticias, y así lo hemos visto esta última semana y media, desde
no, 2 semanas ya desde que anunció el ministro Quirós esta medida y ha seguido siendo refrendada. Por lo tanto, creo que es natural. Lo preocupante es que, lo vimos anteriormente, o sea, la mayor razón de esta medida es la guerra que estamos viviendo en el Medio Oriente y que por lo visto no tiene expectativas de ponerse o de acabarse. Entonces, eso sin duda pone cierto grado de incertidumbre y probablemente en eso están fundadas las razones de la ciudadanía de tener estas expectativas económicas tan marcadamente negativas a partir de esta decisión y el entorno internacional al que está viviendo el país. Ahora, interesante lo que dices tú, quizás el piso de aprobación no es malo, dado el calibre de la noticia, ¿no? Y de la decisión que se tuvo que tomar. Pero, ¿cómo crees tú que se puede revertir, Rodrigo, esa sensación de pesimismo que empieza a calar en la ciudadanía? Porque volvamos a la encuesta, 49% de las personas tiene una sensación de más pesimista frente a un 48% en niveles optimistas, digamos. Yo creo que esto tiene 2 condimentos, o 3 condimentos. El primero, por cierto, dependemos de una situación internacional y en la medida que se mantenga hay poca posibilidad de echar marcha atrás en esto. Segundo, yo además veo una cierta estabilización. O sea, esta semana, si bien los niveles de aprobación están en torno al 42, 43, es muy parecido a lo de la semana anterior. Por lo tanto, da la sensación de que el impacto profundo y duro fue el de la semana anterior y ahora tendiese a estabilizarse los niveles de aprobación y desaprobación. Y lo tercero, vamos a ver también cuando empiezan a impactar también las medidas de mitigación. O sea, hemos hablado del alza de los combustibles, pero hemos hablado del congelamiento en los precios del Transantiago, de ciertos insumos energéticos, por ejemplo la parafina, que se estabilizó la semana pasada. O sea, no se estabilizó, se retrocedió en el valor que tenía porque esta norma fue aprobada con cierto retardo y se empezó a aplicar a partir del jueves recién pasado, tuvimos un fin de semana largo, entonces probablemente a medida que las personas empiecen a darse cuenta de las medidas de mitigación y paliativas, pueda o estabilizarse o empezar a aumentar levemente. Yo veo muy difícil que los niveles de aprobación del gobierno tiendan a aumentar con los niveles del costo de la vida actual, porque esto no solamente se va a trasladar a la benzina y al diésel, sino que esto lo vamos a ver a partir del próximo en el IPC, en las cuentas de la matrícula a los colegios, en el precio del pan, los créditos. O sea, esto, en la medida que el conflicto internacional no termine, va a seguir aumentando el costo de la vida. Y yo insisto, no hay nada más duro para un gobierno que el costo de la vida. Independiente de incluso de que, volviendo quizás a la gente que vamos a conversar después, de que la ministra Steiner empiece a hacer la gestión en su ministerio, elimine las polémicas que estaban vueltas en la última semana, pero yo creo que el gobierno de José Antonio Kast va a estar marcado, al menos el primer semestre, por esta medida. Y lo que yo apostó y lo que creo que apostó es que esta medida en el fondo sea a largo plazo, que en el fondo no tengamos otro salto muy pronto en el costo de la vida a raíz de que esta guerra siga en el fondo dilatándose y no tenga fin. Yo soy menos optimista que Rodrigo y mucho menos optimista que el senador Moreira, que estuvo en el espacio anterior, ¿cierto? Sí. Porque entiendo que esta semana viene el IMASEC del mes de marzo, el cual va a tener una sensación... El IPC. Perdón, el IPC. El IPC, sí. El IPC del mes de marzo, lo cual va a tener un impacto mediático sobre qué es lo que está sucediendo. Y finalmente las personas están absorbiendo ciertas noticias donde la situación va a comenzar a empeorar. Y yo lo veo un poquito en perspectiva, claro, al día de hoy solamente el tema de los combustibles lo que está afectando, y yo recojo ahí lo que dice Rodrigo, pero cuando ya veamos que la fruta está más cara, ¿cierto?, o que el pan está más caro, ahí ya la situación va a tender a cambiar porque es imposible que uno no vea una perspectiva en negativo o se consolide, ¿cierto?, eso, o incluso, si me atrevería a decir, en términos de, o se traduciría eso en términos de aprobación presidencial. Además que... dicho sea de paso, el gobierno está metido en varias situaciones bastante complejas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, ya que estamos con la ministra Steiner, ¿cierto?, que hoy día está en Argentina y no va a responder las preguntas que le deben hacer los diputados y las diputadas en la Cámara, ¿cierto? Y va a tener que ir a poner la cara al subsecretario Jonet cuando es ella, en términos personales, que creó esta situación, cuando además... es un pilar fundamental en el programa de gestión de esta administración. Lo mismo que el tema económico y lo mismo que el tema del control migratorio. Cuando entiendo que anoche mataron también a alguien no me acuerdo en qué comuna, cierto, lo vi hoy día temprano. Entonces, y tú la cifra que diste hace un rato atrás sobre 18 personas que han fallecido en el último día, entonces uno se empieza a dar cuenta como, bueno, pareciera de que no hay una varita mágica, que duda cabe, pero
esto es responsabilidad finalmente de que nuestra clase política, fundamentalmente quienes han sido electos en las últimas 2 administraciones, generen una cantidad de expectativas que no se entienden. Bueno, y ahí viene otro tema, Rodrigo, Ignacio, que tiene que ver con el clima interno, ¿no? También dentro de la coalición empiezan a surgir ciertas tensiones. Hablaba el senador Moreira de este fuego amigo, ¿no? Que ha sido un tema también que sale a la palestra. ¿Cómo ves tú ese desarrollo también de algunas críticas por hechos puntuales y otras que tienen que ver con la conducción política también dentro del gobierno? Bueno, yo la verdad que siento que es bastante inentendible a veces eso, sobre todo uno puede entender que la oposición a 3 semanas de instalación de un gobierno sea crítica. Y eso lo han hecho todas las oposiciones a la fecha, crítica en los procesos de instalación. Pero cuando partidos que de alguna otra forma decidieron sumarse a una campaña que resultó victoriosa, que sumaron ministros a un gobierno de instalación, que sumaron subsecretarios, Seremi, etcétera, cuesta entenderlo. Yo ahí de alguna otra manera coincido con el análisis del senador Moreira. Al fondo, creo que es muy poco tiempo para que personas de la coalición o de los partidos que gobiernan, porque nadie quiere hablar de coalición todavía ni de conglomerado, empiecen a criticar desde las distintas tribunas que tienen decisiones de carácter políticas o técnicas en torno a un gobierno. Yo creo que habla mal de las personas que todavía no entienden que tú hiciste una especie de pacto. Y al menos uno esperaría que de ellas, porque, insisto, de la oposición me parece que es natural, pero uno esperaría al menos de ellas que esperasen un tiempo razonable antes de empezar a levantar estos temas o buscar otras instancias. Para eso me imagino que existen los comités políticos. Pero señalan, pero hacen un levantamiento, digamos, de ciertas señales de alerta. Por ejemplo, el diputado Cretón decía que el Partido Republicano en particular tenía que actuar con altura de miras y no seguir pegado en la lógica de la campaña, si no le van a hacer un tremendo daño al gobierno del presidente Kast. A propósito de la idea de generar una nueva coalición. O sea, uno entiende, yo insisto, o sea, las críticas en política son habituales del día a día, por redes, por entrevistas, pero cuando tú decidiste formar parte de una coalición desde la perspectiva de no solamente apoyar una segunda vuelta, sino que más incorporarte muy activo en ella, tener ministros formando parte del gabinete, insisto, subsecretario y una serie de cargos que se distribuyen a lo largo del país, uno esperaría, al menos de las personas que forman parte de dicho gobierno, cierto grado de más lealtad. Yo por eso coincido con el senador Moreira en ese caso. Creo que es muy prematuro empezar a criticar, insisto, en las distintas tribunas, las decisiones políticas técnicas de un gobierno que tú decidiste formar parte. Es distinto el rol de la oposición, me parece. No, por supuesto. Ese es el rol de la oposición. En el fondo, levantar los temas y sobre todo, Sebastián, considerando que yo entiendo a veces la lógica de la política. Cuando hay elecciones inmediatas y esto de alguna forma marca las pautas y condiciona también las opiniones, lo que dice ciertos partidos, ciertas personas. Pero es que quedan 4 años para la próxima elección, ¿no? Claro, un poquito menos quizás. Entonces da un espacio para efectivamente esperar los procesos de instalación, dejar que decanten algunas decisiones políticas y buscar las instancias lógicas de un conglomerado político o de un gobierno para levantar esas críticas. Yo tengo entendido que tanto en el gobierno del presidente Boric como en este presidente se instauró la decisión de tener los lunes este comité político ampliado donde forman parte los presidentes de los partidos, los secretarios, los jefes de bancada. Me da la sensación de que ese es el lugar para levantarlo. Y no en una tribuna, no en una radio, no en una entrevista en un medio. Ignacio, ¿cómo ves ese fuego amigo? O sea, si estamos a 3 semanas, me imagino que en un mes y medio se van a dar con la silla en alguna instancia de reunión. Que queda para adelante, ¿eh? Sí, claro. Pero ¿quién no vio esto al final del día? O sea, la experiencia en el cuatrienio pasado de Boric, sabíamos en esta lógica las dos almas, cuando teníamos una coalición que está mucho más estructurada, sentada, que ya había tenido expertise o experiencia a la hora de gobernar, que fue el socialismo democrático, Chile Vamos, ¿cómo no lo vio? Y por otro lado también aquí hay una necesidad de figurar o de la política de figurar a través de redes sociales o dar una cuña, ¿cierto? Que ojalá sea más incendiaria que la anterior y marcar la diferencia. Yo creo que eso se está comiendo bastante a los liderazgos de Chile Vamos. El diputado Cretón es uno de ellos, ¿cierto? Porque él dio por muerto Chile Vamos, pero en realidad después le pega al Partido Republicano. Entonces lo que dice el diputado Cretón no se entiende, ¿cierto? Entonces está bien. Yo entiendo que el diputado tiene que marcar un punto, sí, ¿cierto? Y mostrarse, ¿cierto? Pero en realidad ahí también es mucha responsabilidad por parte de los partidos de la derecha tradicional, si es que Chile Vamos continúa, de ver cómo va a abordar este gobierno, ¿cierto? Porque
sabíamos más o menos lo que iba a pasar porque finalmente teníamos por otro lado un partido republicano que tiene una bancada, la bancada más grande en la Cámara, ¿cierto? Íbamos a ver también la configuración del gabinete donde el presidente Kast, hay que decirlo, mal miró a los partidos de Chile Vamos, ¿cierto? Y, fue tema en la instalación y también. Chile Vamos no se demoró nada en ir a apoyar al candidato Kast en su momento, entonces como que no se vendieron tan caro a la hora de ir a apoyarlo en segunda vuelta. Entonces, claro, ellos mismos configuraron una mala mezcla a la hora de estar en el contexto, en el estadio en el cual estamos hoy día. Bien. ¿Cuánto va a durar eso? No lo sabemos. Ignacio Imas y Rodrigo Arellano están con nosotros aquí en Voces del Poder en CNN Chile Radio. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos. Sí. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta, seguimos en Voces del Poder. Rodrigo Arellano e Ignacio Imas con nosotros en nuestro panel de esta mañana. Hablemos, les propongo, de la visita del presidente Kast a Argentina. Está a esta hora en la Casa Rosada el presidente con Javier Milei en una de las primeras reuniones formales ya entre ambos. Hay muy buena sintonía, eso se sabe, pero es interesante, Rodrigo, aquilatar qué expectativas pueden haber también de este viaje. ¿Qué se puede esperar? Yo tengo dos expectativas. Sin duda, una en la coyuntura del momento, que es ver también la disposición que tenga el gobierno del presidente Milei en los medios que ellos pueden aportar para tratar de atrapar a Galvarino Pablaza, que se fugó la semana pasada, el día miércoles, justo cuando se cumplían 35 años del asesinato del ex senador Jaime Guzmán. Yo creo que ese sin duda va a ser el tema que probablemente mediáticamente de coyuntura se discuta y vamos a ver probablemente las cuñas en torno a eso. Una buena señal en la incorporación por parte del presidente José Antonio Kast del secretario general de la UDI, que invitó a Juan Antonio Coloma a acompañarlo en esta gira, justamente por el tema de la fuga de Galvarino Pablaza. Y la segunda, creo que es la reconstrucción de confianza entre dos países que venían hace tiempo quebrándose. O sea, esta es la primera visita oficial como presidente a Argentina. Ya lo había visitado durante este periodo de transición en enero, cuando fue a reunirse con Milei, se juntó con Daza, recordemos esa instancia. Pero esta es la primera que marca quizás la reconstrucción de confianza entre dos países tan cercanos que han tenido tantas distancias en los últimos años por distintas razones, porque por un lado estaba gobernado Argentina por un tipo de gobierno, Chile por el otro, y eso de alguna otra forma no ha permitido que dos naciones tan cercanas que comparten una frontera tan importante puedan profundizar todas las posibilidades estratégicas que tienen. Recordemos que la última vez que estuvo el presidente Gabriel Boric con el presidente Milei ni siquiera se paró a saludarlo. No, la penúltima, porque la última fue en el Congreso Nacional cuando fue el cambio de mando. Sí. Pero la penúltima, en el cambio de mando de Bolivia, el presidente Boric no se paró a saludar al presidente argentino. Por lo tanto, marca, yo creo que la reconstrucción que él hace también al país para proyectarse los próximos años entre dos naciones que deberían tener mucho más en común que a distancia. Y hay ciertos temas en común, ¿verdad? Económico, de seguridad, fronterizo, Ignacio. Pero yo creo que en realidad no se entiende mucho el timing de la visita. Primero porque es una visita tan breve, entonces yo no sé qué tanto se puede lograr en una visita tan breve. Los dos presidentes anteriores siempre han visitado. Sí, no, eso es cierto. Sí. Pero hay como cierta tradición. Sí, lo es. Pero yo digo, el presidente Kast viene a la baja en la encuesta, lo hablamos en el bloque pasado, ¿cierto? Milei medio lo obligó a sacarse una foto con la motosierra. Todos sabemos que la foto con la motosierra no fue la foto más feliz que se puede haber sacado el presidente Kast, ¿cierto? Entonces, Milei no es un liderazgo bien mirado en Chile, si se quiere también, no tiene una buena aprobación. No es como si hubiese sido con Bukele. Con Bukele de repente lo hubiese llevado hasta la aprobación presidencial, pero si Milei medio lo obliga a sacarse una foto, ya que él es el dueño de casa, con la moto, o Milei si se sale del libreto, ¿cierto? Y dice algo, bueno, va a complicar el presidente Kast, ¿cierto? Y va a tener que venir a dar explicaciones por ciertas situaciones. Lo mismo pasa con por qué fue con la ministra Steiner, por qué no fue subsecretario en aquella oportunidad cuando la ministra debería estar acá dando ciertas explicaciones, ¿cierto? Entonces yo creo que el timing de la visita yo creo que no es el mejor, pero claro, qué duda cabe. Tenemos una infinidad de temas que abordar con Argentina. Ellos dos pertenecen a la lógica de las nuevas derechas y me imagino que van a querer recomponer una relación, ¿cierto? Yo le pondría ojo a cuál es la declaración conjunta, más allá de la buena voluntad. Y sobre a Pablaza en particular, bueno, a Pablaza como que estaba
súper avisados de lo que le iba a suceder. Los tiempos, claro, quisieron dar en lo que fue en la conmemoración del asesinato del ex senador Guzmán. Pero claro, Apablaza es lo que es un terrorista, y como terrorista era poco probable que quisiera estar condenado. Además, por eso se ha estado fugando permanentemente. Sí, claro, y tiene las redes de apoyo para hacerlo también. Entonces, ahí vamos a ver si cuánto el Estado argentino, entendiendo que también el Estado es un Estado federado, le va a poner fuerza a detenerlo, si es que, bueno, continúa en Argentina por otro lado. Sí, es que está ahí, claro. Claro. Y Iván Moreira, de hecho, lo decía, así, quizás puede estar ya afuera, ¿no? Que se haya fugado de Argentina. Entonces, yo creo que en realidad, si todo va a estar concentrado en Apablaza, es un tema que, por cierto, es sumamente lejano a la ciudadanía. Lo que necesita hoy día el presidente Kast es, si quiere recuperar todo lo que ha perdido, es hablar de cuestiones concretas que beneficien a la ciudadanía. Cooperación de seguridad, cooperación económica, cooperación energética, si se quiere. Pero lo de Apablaza es bastante lejano a la ciudadanía, es más bien un tema súper delicado. Bueno, pero es la coyuntura que está marcando. O sea, que esté la ministra Steiner hoy en Argentina responde también justamente a esta persecución a Galvarino Apablaza, porque recordemos que quien notificó al país de que estábamos a puertas de extraditarlo al país fue el antecesor de Steiner, el exministro Cordero. Parece que Galvarino Apablaza es una figura que confunde a las personas, porque él no estaba fugado, él estaba refugiado, estaba confundiendo como... Refugiado en Argentina, claro. Estaba refugiado, acogido al beneplácito de los Kirchner hace un tiempo. Bueno, yo había perdido esa calidad de refugiado y ahora es posible extraditarlo, y por eso, en el fondo, ahora sí que está fugado en su rol de persona que puede ser juzgado en el país. Pero es indudable que más allá de efectivamente de la reconstrucción de las relaciones entre, insisto, dos países que son fundamentales para el Cono Sur y para Chile muy particularmente, la coyuntura sin duda va a estar centrada en Galvarino Apablaza y los medios que ponga a disposición el gobierno argentino para su captura. Claro, y a pesar de lo que dice Ignacio, de que quizás públicamente no sea tan relevante, a ojos de la opinión pública, digo, para la UDI, vaya que es importante este asunto, ¿no? Y por ende para José Antonio Kast también, ¿no? O sea, si quiere recuperar las relaciones con Chile Vamos o con la UDI particularmente, que están medio ahí cuestionadas, como lo hablamos en el bloque pasado, la fuerza que le tenga que poner Kast es bastante... Claro, yo veo, fíjate que la UDI tiene buena relación con el actual gobierno. Creo que, de hecho, el partido que está súper ordenado, la UDI, que está alineado, mejor alineado sí con el gobierno. Vi un reportaje por ahí que sea como, no sé si el timón del gobierno o algo así, pero por ejemplo... la he visto muy ausente, más allá de estas declaraciones que ustedes leyeron, porque eran particularmente no al gobierno, sino que al rol de algunos parlamentarios del Partido Republicano. Creo que la Unión Demócrata Independiente ha tenido una lealtad bien relevante con el gobierno, lo que demuestra un poquito también el oficio y saber lo que es gobernar. Y la UDI sabe bastante de eso, porque le tocó 2 veces, en el fondo, ser parte de un gobierno en que no era directamente, no era partido del presidente, sino que era justamente parte del conglomerado que en ese minuto gobernaba con Sebastián Piñera. O sea, le ofreció hacer coalición y le cerraron la puerta en la cara por parte de los republicanos. Eso es cierto, tiene razón. Lo último, antes de que se nos vaya el tiempo, el director de la PDI, Eduardo Serna, va a estar hoy día en el Congreso, citado por los diputados, va a ir a la comisión, en un momento bien crítico por las tensiones que se generaron tras la remoción de Consuelo Peña, tercera antigüedad de la PDI. Y que ha puesto en jaque también a la ministra Trinidad Steiner por el contexto que se dio previo a su salida. Dicho eso, ¿qué se puede esperar hoy día de esta comparecencia del general director Eduardo Serna? Lo último antes de irnos. Yo tengo la impresión de que tenemos solamente podemos esperar de que él ratifique lo que ha dicho la ministra de Seguridad y lo que dijo el presidente la semana pasada en una entrevista a todos los medios de comunicación, que él tomó la decisión de la remoción de Nicole Peña, Consuelo Peña. De Consuelo Peña, perdón, no sé por qué digo Nicole. De Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones. Para que en el fondo, de alguna forma, no sé si lo va a lograr, pero se cierra este círculo que se abrió a raíz de este oficio que la ministra envió al segundo día de su gestión pidiendo más antecedentes de un movimiento de personal que decretó ella desde el norte hasta Santiago y que eventualmente, si él ratifica los dichos, podría cerrar este círculo que ha sido bien complejo para la ministra en su instalación. Insisto que ha tenido que dar más explicaciones de esto, de la función propiamente tal como ministra. Entonces, da la impresión de que debiese ir por esa línea. Si dice otra cosa, puede quedar un conflicto mayor y efectivamente puede escalar a dimensiones que quizás no sabemos hasta dónde. Entonces, si es que llegara a desmentir al gobierno, se ve poco probable. Entonces, uno
apostaría que la línea fuese en ratificar la línea que ha tenido el gobierno, tanto con la ministra como con el presidente de la República. Ajá. El director Serna está frente a un dilema. O queda bien con el presidente o queda bien con sus huestes de la PDI. Y yo creo que en realidad va a querer bien quedar con el presidente, aunque le queda, entiendo poco, a Serna como director de la PDI. ¿Ah, sí? Entiendo que sí, pero sería el tercer director que sale de la institución bastante cuestionado. El primero, falta la probidad. El segundo, el tema de la filtración de los mensajes de Hermosilla. De nuevo, tenemos otro director de la PDI que podría salir bastante cuestionado a nivel ciudadano o a nivel de elite, si se quiere, pero claro, él está frente a un dilema y yo creo que en realidad yo coincido con Rodrigo que no le queda de otra que al final del día coincidir con el presidente, porque si no, la crisis sería completa y total si él a las 2:30, 3 de la tarde le dijera al país, no sabe qué, lo que pasa es que en realidad todo esto no es así. O me lo pidió la ministra Steiner o el presidente. Y claro, vamos a ver, mayúscula. porque además hay muchas cuestiones. El mismo Serna, en diciembre del año pasado, quiso promover a la ex subdirectora, ¿cierto? Entonces como que hay un sinfín de choques de versiones o de cuestionamientos, pero ojalá para la ministra Steiner, ¿cierto?, que de una vez por todas se pueda sacudir de esto, porque no hemos tratado más bien de sus temas personales que de... Más de la gestión. Más de la gestión. Definitivamente. Ignacio Imas y Rodrigo Arellano con nosotros esta mañana. Gracias, Rodrigo. Buena semana. Siempre. Gracias, Ignacio. Igual, muy buena Gracias semana. por venir. Nos vamos a la pausa aquí en CNN Chile Radio. 10 de la mañana con 6 minutos. Temperatura a esta hora de 17,3 grados después de una mínima cercana a los 9 acá en la capital. Día bien nuboso en buena parte del territorio nacional. Acá en Santiago se espera una máxima de 26. Pausa.